Hay hechos en la historia de México que los historiadores estudiamos una y otra vez, porque son hechos que nos dan enseñanzas extraordinarias, porque nos permiten comprender la esencia de la dinámica histórica de una sociedad. Es decir, son hechos que nos permiten conocer las leyes del desarrollo social bajo las cuales actúan los seres humanos. En términos sencillos, nos permiten explicar cuál es la cultura, la identidad, el interés y el proyecto social de los sujetos a través de la historia, por las prácticas, relaciones y hechos que realizan. Un episodio de la historia de México que los historiadores utilizamos como ejemplo para entender lo que les dije anteriormente es el estudio de la decena trágica, que se realizó en México entre el 9 y el 19 de febrero de 1913. A este episodio corresponden los hechos del golpe de Estado que Bernardo Reyes y Félix Díaz y otros generales conservadores y contrarrevolucionarios del ejército realizaron contra el presidente Madero. Fue un episodio que terminó en la traición de Victoriano Huerta contra Madero, el 19 de febrero, con la detención, prisión y asesinato de Madero y su vicepresidente, el tabasqueño José María Pino Suárez. Esto sucedió entre el 19 y el 22 de febrero de 1913. Pero ¿cuáles fueron las enseñanzas extraordinarias que nos dejó ese hecho en la historia de México? La investigación y el análisis histórico de la escena trágica nos permite comprender diversos fenómenos. Uno, que Madero llegó al poder y no modificó la estructura del ejército, del poder judicial y del poder legislativo, contra los que inició la revolución. También nos permite ver, en segundo término, que el presidente no aplicó puntualmente el plan de San Luis. Es decir, no aplicó un plan estratégico que transformara al país en lo político, económico y cultural, para cambiar la estructura social porfirista, injusta, represiva, autoritaria y corrupta, contra la que él mismo se levantó en armas. Eso quiere decir que cuando se llega al poder por medio de una lucha, no se puede conservar el mismo poder y el control de las instituciones si no se transforman las condiciones estructurales contra las que se lucha. De manera coyuntural, también podemos ver en la decena trágica bajo qué términos políticos, militares, económicos o periodísticos se movían los conservadores porfiristas de la época, que fueron desplazados por los maderistas y los revolucionarios de varios espacios de poder. La decena trágica, por lo tanto, sintetiza y expone la cosmovisión de los conservadores, los parámetros bajo los cuales actúan para y conservar el poder, la calumnia, la difamación, el engaño, la traición, la violencia y el asesinato. ¿Por qué? Porque ellos calumniaron y difamaron a los maderistas y sus acciones de gobierno a través de la prensa y las asociaciones civiles. Engañaron a la población diciendo que el presidente debía renunciar o ser derrocado por inepto y antidemócrata. Los conservadores de aquella época traicionaron las instituciones, se aliaron con los Estados Unidos y levantaron al ejército. Hicieron uso de la violencia, asesinaron a Madero y Pino Suárez, a los diputados, obreros y militares leales al presidente. Todo ello para resolver su lucha política y apoderarse con las armas del poder y las instituciones. Así, la decena trágica nos permite conocer las prácticas habituales de los conservadores en la historia de México, porque lo que hicieron en 1913 fue lo mismo que habían hecho durante el siglo XIX, en especial durante la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa. Fue lo mismo que hicieron cuando asesinaron a Álvaro Obregón y se levantaron contra el Estado revolucionario en la Guerra Cristera. Por ello, el análisis de la escena trágica nos ayuda a comprender cómo en la historia de México los conservadores han asumido un proyecto social, una cultura y una identidad con posiciones antidemocráticas y antinacionalistas, en las que refrendan sus intereses de clase, promueven una cultura burocrática y enajenante, en la que se desarrolla la desigualdad, la exclusión y la injusticia social. Por estas razones, por el análisis de esta historia, a los historiadores contemporáneos nunca nos va a extrañar que los conservadores de ayer y los conservadores de hoy ataquen a gobiernos y proyectos políticos populares que buscan democratizar al país y fincar su desarrollo atendiendo las necesidades del pueblo y de las mayorías. Muchas gracias por escucharme.
Soy Héctor Valencia y nos vemos la próxima.